corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom para todos mis hermanos, bienvenidos al estudio del capítulo 16 del libro de Génesis. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te rogamos que nos enseñes, que tu palabra ilumine nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente pueda ser consolada, Señor, y redargüida, Padre, por tus palabras, tu voluntad. Que todos los oyentes, todos los que nos acompañan, Señor, también puedan ser enseñados por ti, nosotros mismos, Padre, que tu palabra no se regrese vacía, siempre prospere dentro de nuestro ser. Gracias te doy en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, esta mañana vimos el capítulo 15, el tema de la promesa del Señor a Abraham acerca de su descendencia y en particular un pacto que hace en relación a la tierra prometida, donde dice a Abraham que esté tranquilo, que esa tierra será para él y sus descendientes. De hecho, que él moriría y sería enterrado en esa tierra y sus descendientes después de más de 400 años esclavos por una nación extranjera, serían liberados y llegarían de regreso a esa tierra para poseerla cuando, digamos que el colmo o el pecado de los lugareños, de los cananeos, pues llegue al límite del Señor. Es decir, nos deja como indirecta, como una información indirecta, las intenciones de Dios. Y las intenciones de Dios con esos pueblos es que juzgarlos. Es un juicio realmente lo que acontece con los cananeos. Es la razón de por qué son, digamos, que se les quita a ellos la tierra y se les entrega a otra nación. Es porque fueron juzgados y fueron hallados malvados. Y para eso pues hay mucha más información que pues en el transcurso del mismo contenido de la Torah vamos a irlo revisando. Por ahora, eso. ¿Por qué el Señor le promete una tierra que no fue originalmente de él ni de sus ancestros? Porque estos pueblos que habitaban allí llegarían al colmo, digamos, llegarían a un límite donde así como aconteció con Sodoma y Gomorra, acontecería con el resto de estas naciones cananeas y terminarían siendo cortadas y su tierra sería entregada a otro que sí la labrase. Y no podemos, para esto, ¿saben qué podemos recordar? Hay una parábola de Yeshua. ¿Cuál es la palabra que nos puede hacer recordar o que podemos cruzar con eso que estamos hablando? La de los talentos. La parábola de los talentos. ¿Qué dice? Que el Señor repartió talentos, ¿cierto? Y a uno repartió un talento, al otro 5, al otro 10, y se fue, y después de un tiempo volvió y esperó que ellos hubiesen administrado bien esos talentos. El que tuvo 10 los multiplicó, tuvo 20, el que tuvo 5 los multiplicó, tuvo 10, y el que tuvo uno lo escondió. ¿Y qué hizo con ese talento? Pues no hizo nada. Entonces dice el pasaje, así parafraseándolo, el Señor lo juzga por eso. Dice que el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún, ¿cómo es? Aún lo poco que tiene le será quitado, ¿cierto? Algo así menciona. En relación a que si alguien no administra bien lo que el Señor le ha entregado, pues lo perderá. Y será entregado a otro que sí lo administre, que sí responda por ello. Y eso en relación a los talentos. El talento que tenía aquel hombre que no lo multiplicó le fue dado al que tenía más. Entonces, en esa parábola podemos ver un poco del carácter de Dios en relación a la administración. Cuando el Señor nos concede algo en la vida, tenemos que saberlo, tenemos que responder por ello. De lo contrario, puede que sea del todo arrebatado. Y en este caso, en Abraham hace una promesa, un juramento acerca de la tierra prometida. Se la promete y le dice que sería para él y sus descendientes. Pero ¿por qué va a prometer algo que no les pertenecía en ese momento? Porque esa tierra iba a ser arrebatada de los pueblos que la tenían, que la poseían. ¿Por qué? Porque no eran dignos de esa tierra. Y es más, el Señor da esta tierra como promesa a Abraham, también condicionado en el futuro a que Israel tenga un comportamiento más digno que el de estos pueblos, porque de no serlo también sería quitado de allí. Solamente que no dice que esa tierra sea nuevamente de otros pueblos, sino más bien que hasta que Israel vuelva a ser digno de habitar allí. Y ha sido como este asunto del comportamiento de la nación, una nación que se ordena conforme a la Torá, que anda dignamente, y con digna me refiero conforme a las pisadas de Abraham, en fe, en justicia, en obediencia, pues es digna de tomar la tierra. Pero si anda como las naciones a las que el Señor cortó, pues el destino de esos pueblos, aunque se llamen Israel,
será también de ser quitados de allí, entre tanto que busquen a Dios. Ahí, eso es como, un resumen de mucho de lo que se va a ver a lo largo de la historia bíblica. Vamos a ir al capítulo 16. El capítulo 16 dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Yahweh me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Bien, aquí pasa una nueva historia, ¿no? Abraham acaba de recibir una promesa de descendencia. Pero de repente se adentra una historia donde pareciera que ese tiempo para esperar la descendencia se estaba agotando. O más bien ese tiempo no, esa paciencia. La paciencia de Abraham se estaba agotando y sin duda fue una de las pruebas, de las múltiples pruebas que el Señor hace sobre Abraham. Esta es una, y quizás una de las más importantes. Y era: ¿en qué condiciones el Señor iba a darle una descendencia a Abraham? ¿En qué condiciones el Señor le daría una descendencia a Abraham? Todas apuntaban a que era imposible. La más difícil era esta: su esposa estéril y ambos ancianos. ¿Cómo podría haber descendencia? Ya Abraham dudó en un momento. ¿Será este Damaseno el que ha de heredar, Señor? El Señor dice: no, tendrás un hijo. Y seguramente esta idea seguía dando vueltas en la cabeza de Abraham y Sara, porque para este momento, si nos fijamos, dice que Sarai toma la iniciativa de, digamos, de empujar a Abraham a tomar una decisión muy compleja. Esta historia del capítulo 16 es un problema familiar muy importante en el núcleo de Abraham y de su esposa, un problema, literalmente problema, que trascendió épocas y las lleva hasta hoy. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? La mala decisión de Abraham. Ese es realmente el problema, porque humanos todos tienen dificultades, como lo tuvo, digamos, como lo tendrían los pueblos de hijos de los descendientes de Abraham, que en este caso son Ismael, que lo mencionaremos ahora, e Isaac, otro hijo que tendrá más adelante con su hija Sara, un hijo como con su esposa Sara. Aquí vemos que se menciona una mujer llamada Agar, esclava de Sara. Con ella tendrá un hijo. Y ese Ismael, no él directamente, sino sus descendientes, tendrán conflicto más adelante con Isaac. Y ese más adelante es muy, muy adelante, llevando a los tiempos presentes. El problema de, por ejemplo, de Palestina hoy en día tiene una gran, digamos que, tiene fundamentos en torno a esto. En parte y parte, es decir, en los pueblos que están ahora en conflicto en torno a esto, tiene algo que ver esta historia, sino mucho. Y el otro asunto que mencionaba acerca de pues, el comportamiento humano, pues ahí vemos que no necesariamente por ser hijo de la esclava, hijo de Sara, porque también los hijos de Isaac, que son Esaú y Jacob, tienen también un conflicto incluso igual de grande, pero mucho más pronto. Es decir, en la Biblia se narra como ese conflicto evolucionó de una manera muy, muy, muy importante, escaló incluso al punto donde hay profecías sobre la destrucción de Edom, donde el Señor dice, pues Esaú tiene que ser destruido por su comportamiento en torno a esto. ¿Cuál es el problema? ¿En dónde radica el problema? La falta de fe de Abraham. Y hay algo muy interesante en el libro de Génesis.
Abraham es calificado como el hombre de la fe, el padre de la fe. Sin embargo, vemos cómo su vida estuvo llena de dificultades y pues de carencia de fe, donde encontramos entonces más bien no que Abraham fuese perfecto en la fe, sino cómo Abraham fue creciendo en su fe, como dice Yeshua, aunque tengan fe como un grano de mostaza es suficiente, es decir, el asunto no es el tamaño de la fe, el punto es tener fe, una fe suficiente, y Abraham lo tenía. Y esa fe fue pues evidentemente creciendo al punto que al cierre del libro termina siendo pues un hombre muy importante. Y me refiero al final de la Biblia. O sea, él es descrito en muchos textos bíblicos como un hombre digno de imitar, un hombre sabio, un hombre en quien Dios confió su promesa. Bueno, pero insisto en el tema de cómo la Biblia no oculta los problemas familiares y las decisiones que tomó Abraham en diferentes momentos. Veamos algunas de esas decisiones como dudosas de Abraham. La primera, ¿cuál es la primera decisión dudosa de Abraham? Llevar a Lot. Sí. Quizás esa es la primera decisión dudosa de Abraham. ¿Por qué dudosa? Pues porque el Señor le dice sal de tu parentela y él se lleva a su sobrino. No se explican las razones en la escritura. Sin embargo, vale la pena preguntarnos el qué razones tendría. Seguramente Abraham intentaba llevarse a su padre y a su familia, los llevaba hasta Arán, o más bien la tierra, que sería bautizada con el nombre de Arán, el padre de Lot. Quizás Arán era un tipo importante, quizás Arán fuera el mayor, y por eso esa tierra toma aquel nombre, y por eso quizás Abraham, con el propósito de hacer honra a su hermano, se lleva a Lot. Yo no estoy tan seguro de que fuese un asunto como de un afecto parental, quizás era un compromiso, es decir, estaré diciéndole llévese a su hermano, a su sobrino, porque era de alguna manera, en la manera antigua, de preservar a un ser vivo, es decir, Arán, aunque estaba muerto, seguía vivo si Lot seguía vivo, ¿me hago entender? Era como un asunto de, quizás una responsabilidad de, bueno, si me llevo a Lot, a las promesas de Dios, es como haber llevado a mi hermano a eso, ¿no? Entonces, creo que pudiera ser por ese lado, independientemente de cuál fuera, igual es mucha especulación, no tenemos idea. Es evidente que Lot trajo inconvenientes para Abraham, aunque, y a pesar de todo, parte del propósito, porque esos inconvenientes como el tema de Sodoma y Gomorra, la repartición de la tierra, las guerras que hubieron, también le dieron un lugar a Abraham en la tierra. Es decir, que la actitud y la manera de manejarlo a Abraham también le dio una buena lección. Pensamos de otra manera, si Abraham hubiese llegado sin Lot, quizás Abraham se hubiese ido a quedar en la tierra del Jordán. Sencillamente porque la tierra del Jordán era un lugar, como él lo menciona, como el Edén. Un lugar hermoso, próspero. Así que, aunque aparentemente fue una mala elección de Abraham haberse llevado a Lot, pues fue parte de la historia. Y esa historia, más bien, ¿cómo lo decimos? De la soberanía divina, donde ese conflicto entre él y su sobrino terminó dándole a Abraham la tierra prometida, la que el Señor le había dicho. Es decir, Abraham no desvió su mirada porque no tenía más opciones. Al momento que lo toma ese lugar, pues Abraham dice, pues yo sigo mi camino. Entonces creo que de parte de Dios es que entendemos que así pasan las cosas. Luego vendría el tema con su esposa, viene una hambruna y se van hasta Egipto, descienden a Egipto y allí no cuenta toda la verdad, pensando que él moriría, no dice que su esposa es su esposa, sino que es su hermana, lo que también es verdad, pero de esta manera pues su esposa pudo haber sido simplemente tomada por el rey y haber sido mujer de otro y pareciera que no le importaba eso, sino que le importaba era pues no morir él. Y cosas así, ¿no? Donde vemos un hombre con miedos, una pareja que planeaba, donde se dice el pasaje que ellos ya habían planificado desde el principio que si alguien se encontraban decían, no eres mi esposa, eres mi hermana. O sea, ya era como parte del plan, así vamos a manejar. Cada vez que nos sintamos intimidados o tengamos miedo, pues vamos a contar la historia de esta manera. Otra vez vemos un hombre como, pues sin fe. ¿Por qué? Porque si el Señor le iba a entregar una tierra, le iba a prosperar a su descendencia, debería estar tranquilo de que debería pasar así. Y no acontece de esa manera, sino que él, vamos a utilizar la siguiente frase.
Él intentaba ayudar a Dios. Él era un hombre muy proactivo. Voy a llevar a Lot, preservaré a Arán. Voy a decir que esta es mi hermana y no mi esposa, con eso viviremos ambos. Voy a bueno, de pronto el Señor no me quiere dar hijos, entonces si algo, pues que herede eh, mi siervo Eleazar. No, el Señor dice que es con hijo mío. Bueno, pero mi esposa nada que tiene hijos. De pronto, sea que necesito tener un hijo de alguna manera. ¿Y por qué no entonces con una sierva de mi casa? Y aquí viene la historia de hoy. Entonces vemos, no necesariamente que Abraham no creyera del todo al Señor, sino como que Abraham hacía su parte para que la historia, pues como que se acomodara a las promesas de Dios. Y el Señor le mostraba de una y otra manera que no era la manera de Abraham. Y que los caminos que escogió Abraham le iban a traer, por cierto, muchos problemas. Primero, casi muere, bueno, tiene un conflicto grande con Lot, al punto que pues, si uno lo ve entre líneas, algo muy rápido, pero pues ahí dice que habían conflictos entre pastores, entre sus ganados, o sea, había un conflicto en la casa de Abraham. Esto forza que se separe de su sobrino y de todos los que, o sea, son vínculos familiares importantes. Luego vendría el tema de Sara, su esposa, y verla casi que en manos de otro, simplemente por el no haber tenido, digamos que, no sé, la valentía de decir que es su esposa. Esto no debió ser fácil, el Señor prospera esto en favor de él, pero seguramente no fue fácil ver que casi pierde a su esposa. Y es mucho, no solamente por ser su esposa, era su compañera de viajes, desde que salió de la tierra de Ur de los Caldeos, ella estaba con él. Y simplemente hacerse la idea de que, bueno, no morimos, pero ahora es la mujer del faraón, no creo que fuese una idea fácil de hacérsela, ¿no? No creo que era el ideal. Prefiero que entregar a mi mujer que morir de hambre o morir, no parecía tan romántico Abraham. Simplemente como que buscaba preservar sus vidas, pero el Señor tenía planes mayores. Ahora viene este asunto de Sarai, capítulo 16, no le daba hijos a Abraham, y aquí viene la historia de Agar y de Ismael. Toda esta introducción era importante para que veamos que Abraham, al igual que nosotros, pues tenía que tomar decisiones difíciles. Y teniendo por delante una promesa, vamos a ver cómo las tomaba y qué decir de las consecuencias de esas decisiones. Bueno, dice que Sara tenía una mujer egipcia llamada Agar. ¿De dónde viene esta mujer Agar? Lo más probable, no solamente por deducción, sino también porque textos alternos, es decir, el libro de Hazer y la tradición judía también así lo manifiesta. Esta Agar podría haber venido entre los regalos que tuvo Abraham cuando fue a Egipto con Sara y le hizo pasar por su esposa. Recordemos que cuando el faraón, cuando el rey se entera de que esta no era la hermana de Abraham solamente, sino también su esposa, él dice, ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué intentabas hacer? ¿Por qué no me contaste la verdad? El Señor le dice, cuidado, ¿no? Le hace entender a aquel hombre que no debía tocar a Abraham ni a su mujer, sino que al contrario, despídalos con bendiciones. Y lo que hace este hombre es darles riquezas, siervos y ganado. Es increíble, eso parece ilógico, insólito, pero bueno, para, para, para más información de lo que acontece aquí, les invito a ver en nuestra lista capítulos anteriores donde se ve esa historia. El caso es que termina Abraham siendo enriquecido por el rey egipcio. Y entre esos siervos venía esta Agar, muy probablemente. Ojo. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Sarai tenía una mujer egipcia por sierva. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Yahweh me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces viene una propuesta ahora de parte de Sarai. Abraham, se nos está yendo el tiempo y mira que nada de nada. Tu Dios nos ha hecho muchas promesas, pero pues de pronto, ¿no? Voy a tomarlo por este lado de lo que podría haber sido y de pronto es como que, bueno, Abraham, de pronto no estamos entendiendo bien. Son hijos tuyos, no necesariamente míos. Aquí tengo una egipcia. Si el problema de la esterilidad es mío, pues que yo no sea un problema. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista, quizás.
Pues aquí hay una mujer completamente, eh, ¿cómo se dice? Fuerte en su vientre, una mujer que tiene la vida en sí misma, una egipcia joven, seguramente hermosa, seguramente ese punto clave, joven. Eh, pues llégate a ella, es decir, acuéstate con ella. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego Sarai, que vemos otro tema interesante, y ella dice, quizás yo tenga hijos de ella. Esto es la manera cultural en que se veía y como, digamos que legalmente, por darle algún término, se asumía el hijo del señor de la casa con uno de sus siervos. Si un señor de casa, en este caso Abraham, tenía relaciones con una de sus siervas, o también llamadas concubinas, estos hijos nacidos vendrían a pasar a ser hijos, digamos que formales, formalizados, como hijos de la esposa. O sea, vamos a poner un ejemplo aquí. El hijo que nacería entre Agar y Abraham vendría a ser hijo de Sara, más allá de ser hijo de Agar. Tendría los mismos derechos. Derechos. ¿Sí? ¿Cómo estamos seguros? Bueno, está la historia de alguien más. ¿Cuál historia? La historia de Jacob y sus 12 hijos. Estos 12 hijos no vienen solamente de dos mujeres. Jacob tuvo dos mujeres y de esas dos mujeres también tenían concubinas, tuvieron dos concubinas, o sea, una para cada una. Es decir, Jacob tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel, de 4 mujeres. Sin embargo, estos hijos se reportan como hijos de 2 mujeres nomás. ¿Cómo es posible? Porque es que son hijos de las señoras de la casa. Es decir, de la manera, si hubiese una registraduría o notaría, así es como se habría notariado, con los nombres paternos y maternos. Y las concubinas o siervas no tenían mayor crédito en ello. Seguramente tendrían algún tipo de lazo con estos hijos, pero muy seguramente era conflictivo, era extraño. Quién sabe cómo, no hay mayor descripción bíblica, pero sí podemos imaginar que sería muy difícil. Que tú, siendo siervo de alguien, le des un hijo y luego te arrebaten a ese hijo de alguna manera, aunque vivas con él, pero quizás, no sé qué, hasta qué punto, pero quizás no lo puedas llamar hijo, quizás no puedas criarlo del todo, o quizás sí, te lo dan para que lo críes y todo, pero pues recuerde que no es su hijo, si usted se quiere ir, se va sola, este hijo es nuestro, no sé cómo se maneja, pero pues como todo, en la medida que algo es común, a que algo es costumbre, pues no tiene tanto problema, es decir, uno se adapta a la circunstancia, pero no quiere decir que no hubiesen problemas. En este caso, Sarai le dice, pues Abraham, yo estoy dispuesta a compartirte, que tú estés con mi sierva, tengas un hijo, quizás ahí está la bendición. Atendió Abraham al ruego de Sarai, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Cuánto tiempo había pasado? 10 años. ¿Se acuerda a qué edad Abraham llegó a la tierra, salió de Arán? A los 75. O sea que tendría 85 años alrededor. Digo alrededor porque pues no sabemos cuánto tiempo le tomó de Arán hasta Canaán en llegar. Suponiendo que si tomó un año o no más, eh, tendría entre 85 y 86 años. El caso es que calcule la edad. Era un hombre mayor, ¿no? 85 años, por lo menos. 85 por lo menos. Eh, y su esposa, también de una edad similar a la de él, pues ya se veían mayores como para tener hijos. El caso es que él se llega a Agar, la cual concibe, y cuando vio que había concebido, ¿qué es concebir? Pues se embarazó. Cuando ella vio que estaba embarazada, miró con desprecio a Sarai. O sea, esta mujer egipcia, cuando vio que seguramente tenía algún tipo de trato con su señora, y en el momento que queda embarazada, pues su actitud cambia con ella. ¿Qué tipo de actitud pudo haber tenido? ¿Cuál sería lo más normal, lo más probable? Pues yo ahora tengo un lugar de mayor valor en esta casa. No sabemos cómo Sarai trataba a Agar. No sabemos si era despectiva, si era querida, si era amable o la maltrataba. No lo sabemos.
pero sí sabemos que Agar cambió en su relación con Sarai después de estar embarazada. Sarai dijo a Abraham, bueno, mi afrenta sea sobre ti. Entonces cambia la relación interna y vendría el primer conflicto familiar y son los reclamos de Sarai a Abraham. Es más, seguramente cuando Abraham se acostó con Agar, pues no sabemos esto ya de por sí cómo habrá afectado la relación entre Sarai y Abraham, ¿no? Eso es difícil. Es difícil imaginar que usted tenga que compartir a su pareja, una pareja que evidentemente después de 85 años, pues no había hecho esto. Otra cosa es que fuera normal, ¿no? De joven ya él se había acostado con las siervas, porque era común en esa época las concubinas y todo este tema de tener varias esposas, pero ellos no. Eran un hogar monógamo, digamos, y, y que compartas tu marido así con tanta vida compartida simplemente por el deseo de tener un hijo, pues no simplemente como algo inferior, sino como que tocaba hacerlo, pues no era fácil. Y súmele eso, que ahora la mujer con la que se había acostado, pues ya no veía a Sara de la misma manera, con la sumisión y respeto quizás u honor que tendría que habría tenido antes. La mirada diferente. Ahora vienen las quejas de Sara, ¿no? Sara dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y ahora viéndose embarazada, me mira con desprecio. Que juzgue Yahweh entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, es tu sierva, está en tu mano, es tuya, haz con ella lo que te parezca. Y como Sarai la afligía, huyó ella de su presencia. ¿Qué empezó entonces a hacer Sarai? A afligirla, a molestarla, a maltratarla seguramente. No sabemos cuál sea el tipo de trato que había en esa época acerca de los siervos, de los esclavos, pero no era solamente una sierva o una esclava, era la madre de un hijo muy esperado que ahora tenía ciertas ínfulas, pues ahí está, seguramente, imaginémoslo, dos mujeres con diferentes roles y ambas seguramente muy a la defensiva. Esa era. Agar tipo, no, puede que yo me gane un lugar acá, a mí no me van a tratar más, seguramente pienso yo. Pues si le podemos meter la palabra maltrato, no necesariamente hubiese maltrato, se puede deducir porque seguramente ser esclavo no era algo chévere. Pero digamos, ya no soy una servidumbre más. No me van a tratar aquí como a cualquiera. No me van a tratar como a cualquiera. Seguramente esa era la actitud de Agar. Y Sarai, usted no me va a venir a mí aquí a decir ahora quién soy yo, quién es usted. Usted sigue siendo mi esclava y seguramente la empezó a oprimir. Conclusión, problemas y problemas familiares serios, difíciles de manejar. Sarai le dice a Abraham, bueno, dime qué hago y Abraham, ¿qué le dijo? ¿Cuál es la clave del éxito de un hogar? Lo que usted diga. Sí, no. Pues Sara, o sea, haga lo que usted crea, lo que usted crea conveniente. No me ponga, y en cierta manera eso es lo que muchos hombres suelen decir con humor, entre humores, pero también con cierta realidad, y es aprender a escuchar. Y si nos fijamos, Abraham no se puso a pelear con su mujer, no se puso ni siquiera quizás a echarle culpas, ¿no? Porque pudo haberle dicho, pues, Sarai, usted fue la que se puso a decirme que estuviera con ella. O por lo menos no lo menciona acá. Lo que le dice es, pues, manéjalo tú. O sea, haz lo que tengas que hacer. Y ella lo que empezó a hacer fue a molestar a Agar, de tal manera que ella huye. Pues debió ser intensa la cuestión. ¿Por qué intensa? Porque para huir de la casa de uno de los hombres más importantes de la época, era renunciar al beneficio de vivir ahí. Ojo, es que era un beneficio vivir en la casa de Abraham. Vivir con un tipo sumamente próspero, con la bendición de Dios, llevando a su hijo, pues la ponía, por más de que siguiera siendo sierva, la ponía en una posición importante en la familia. Haber huido significaba que la cosa estaba bien difícil en casa. Sino cuando uno se va es porque no le importa nada, o sea, ya estoy cansada, desesperada. Y no lo sabemos. Y esto aquí no califica a Agar o a Sarai o a Abraham como buenos o malos, es como cualquier casa, ¿no? O sea, podemos ser muy
muy buscadores de Dios, pero cuando hay problemas en casa eso suele doler bastante, es muy difícil. Le dijo, perdón, eh, huyó de su presencia. Versículo 7. Y la halló el ángel de Yahweh junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Aquí viene algo muy interesante. La primera vez en la Biblia, hoy hemos tenido dos primeras veces, ¿no? Es la primera vez que se menciona al ángel de Yahweh. ¿Cuál fue la otra primera vez? La palabra de Yahweh, que se menciona en el capítulo 15. ¿Y cuál otra primera vez hubo la semana pasada? Yahweh, el Dios Altísimo, cuando se menciona que este, Melquisedec, ¿cierto? Se encuentra con Abraham y tienen ahí un momento de una bendición y de compartir. Se menciona 4 veces al Dios Altísimo. Es decir, dice Melquisedec, sacerdote y rey, sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo y el Dios Altísimo, y menciona así varias veces Dios Altísimo, Dios Altísimo. Y es curioso porque solo aparece ahí, ¿no? Lo dice así, bendito sea, no, perdón, salió Melquisedec, rey de Salem, al sacerdote y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, más adelante dice, y respondió Abraham al rey de Soma, he alzado mi mano a Yahweh, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y por si alguien pensaba que este sacerdote del Dios Altísimo era algún Dios conocido como el Dios Altísimo, pues no, Abraham también le llama al Dios Altísimo. Estamos diciendo que Melquisedec y Abraham servían al mismo Dios. Es algo importante, porque son de lugares diferentes. Melquisedec era de la zona y Abraham venía de Ur de los Caldeos. ¿Cómo podría este Melquisedec conocer al mismo Dios que sacó a Abraham? Pues la respuesta fácil, porque es el Dios de toda la tierra. No hay que ponerle mayor misterio. Pero claro, genera muchas inquietudes y sorpresa. A veces uno piensa que es el Dios de Abraham y nadie más. Pero cuando te enteras que era conocido en otros lugares, pues nos deja mucho que pensar acerca pues de lo que no se cuenta. O sea, ¿qué más hay que no sabemos? Entonces, sacerdote del Dios Altísimo. Aquí la palabra de Dios. Y ahora, el ángel de Yahweh. Otro término sumamente importante en la Biblia. La halló el ángel de Yahweh, que al igual que esta mañana mencionamos de los pronombres comunes y propios, este pronombre es propio. El ángel de Yahweh, de acuerdo a este texto y a muchos donde se hace mención de él, denota a un ángel en particular y no a cualquier emisario. A uno en particular que lleva este título, el Melech Yahweh. Melech Yahweh, el ángel de Yahweh. Un título, el ángel de Yahweh. El mensajero de Yahweh. Y si me permiten decir una cosa, ¿qué fue qué relación hay entre el mensajero y la palabra? ¿Qué relación hay entre el mensaje y la palabra? El mensaje. Lo mismo, que si un mensajero, ¿qué trae? Palabra. El mensajero que trae un mensaje. Y la palabra de Yahweh, ¿qué trae? Un mensaje. ¿No será mucho atrevimiento pensar que la palabra de Yahweh y el ángel de Yahweh sean simplemente dos maneras diferentes de referirse exactamente a lo mismo? Un mensaje y su relación con el mensajero. ¿Por qué llego a esa conclusión? Porque el término ángel, que significa mensajero o emisario, cumple una función de informar, ¿cierto? De llevar una información X o llevar alguna actividad de parte de Dios. Sin embargo, es también muy evidente que no en todos los casos, y más bien en unos en particular y en ciertas formas, habla en nombre propio de parte de Yahweh. Es decir, los ángeles no hablan de parte de Yahweh como diciendo yo Yahweh haré tal cosa, sino Yahweh me ha enviado. Como por ejemplo,
le aparece el ángel Gabriel a María y no le dice yo soy Yahweh, tendrás un hijo y se llamará Yeshua. No dice yo soy Gabriel, vengo de parte de Yahweh a darte el mensaje de que tendrás un hijo y llamarás su nombre Yeshua porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pues yo estoy aquí, Yahweh está aquí y aquí van a ser un santo ser. Pero este ángel, como el que está aquí, hay algunos textos y en estos no dice y apareció un ángel, dice apareció el ángel, ¿no? Como un enfoque particular. Hay un ángel, hay un mensajero, una palabra especial que trae mensaje. Así que simplemente para conectar ahí una probabilidad de que el ángel de Yahweh, sea el equivalente a la palabra de Yahweh. Cierro paréntesis y aquí dice, y el ángel de Yahweh la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y cuando ves el mapa, ya estaba lejitos Agar. Este desierto de Shur es al sur, es al sur, es al sur, como quien va para el este, es decir, ¿para dónde? Para Arabia. Ella estaba de camino a Arabia, a lo que sería más adelante las tierras de Ismael. Ella iba dice que la encontró una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿qué haces acá? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Ya no sé cuántos kilómetros habrán, pero ciertamente está lejos y un camino difícil, inhóspito, porque al sur de Israel es un desierto, es el desierto del Negev, y ahí para la península, o sea, no sé exactamente la travesía, pero seguramente fue un camino así como aquí lo va a plantear, de mucha sed. Esto también cuenta en la tradición musulmán y en el Corán, de cómo también se cuenta esa historia de Agar y de Ismael con Ibrahim, es decir, con Abraham, y cómo ella también descubre unos manantiales, y según la tradición dice algo así como que las lágrimas de Ismael cayendo al suelo trajeron al ángel, algo así es como lo menciona. La verdad no conozco el Corán, no lo he leído, así que me disculparán la ignorancia, pero sí sé que cuenta acerca de esto y la tradición musulmana también da pues información al respecto. El caso es que, por supuesto, lo que es Ismael y Agar son muy importantes en la identidad musulmana y pues Abraham o Ibrahim, como ellos le llaman, porque esta es la primera vez que ella sale, pero ella se regresa y luego le dice a Abraham, despídela, y ella se termina yendo del todo. Y en esta ida del todo, pues ella, aquí se menciona que de Ismael, de hecho se lo va a decir a ella, leamos, le dicen, le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y él dijo, el ángel de Yahweh le dijo, vuélvete a tu señora, ponte sumisa, bajo su mano. Le dijo también el ángel de Yahweh, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Yahweh, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Yahweh, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo tanto llamó al pozo al viviente que me ve. Y aquí está entre Kadesh y Beret. ¿Qué dice acerca de él? De él también haré multitudes, multiplicaré tanto su descendencia que no podrá ser contada. ¿Por qué? Pues porque es hijo de Abraham. Recordemos que la promesa de Abraham es de su descendencia. Multitudes, multitudes. Pero hay otros, o sea, por eso es importante revisar. Hay diferentes promesas, diferentes momentos, pero hay una particular y es precedida de estos eventos. ¿Cuál es? Serás padre de multitudes de naciones. Te multiplicaré, te multiplicaré, te multiplicaré. Por eso el ángel, ¿qué necesidad tuviese de aparecerle a Agar? ¿Será que en esa época no moría gente de sed?
Seguramente cualquiera se perdía en cualquier momento, en cualquier desierto. No era como hoy. Quizás era una de las muertes más comunes. Morir en cualquier lugar, sin que nadie supiese siquiera que uno existió, mucho menos una esclava. ¿Qué necesidad tendría el ángel de llegar a Ismael? Bueno, era hijo de Abraham. Según la tradición musulmana, varían varias cosas y es que terminaría, este, eh, no sé en qué momento, pero sí, eh, Ibrahim con Ismael, ayudándole a construir la, llegan hasta la Meca, hasta la, digamos que el centro principal de culto de, del, del pueblo musulmán, y él le ayuda a restaurar la Kaaba. La Kaaba es algo así como la casa de Dios. Es el lugar más sagrado del pueblo musulmán y es, si no estoy mal, donde ellos dan vueltas en la circunvalación, en la peregrinación anual que hacen a la Meca. Y ese lugar, que según su tradición es un lugar que levantó Adán, luego lo reconstruye Abraham con Ismael, y eso está escrito en sus textos del Corán. Entonces, aquí hay una importante diferencia en la historia bíblica versus la tradición musulmana, donde Abraham realmente acompañaría a su hijo en esta construcción de su identidad, digamos, en torno a ese mundo árabe, y habitarían dentro de, digamos que los pueblos que en este texto no particularmente, más adelante se va a mencionar, cómo nacerían de Ismael 12 tribus también, y cómo tendrían unas implicaciones importantes a lo largo de la historia, pues los musulmanes también lo, lo cuentan de esa manera, como ellos, como Ismael sería, digamos, el padre y también parte del linaje del que vendría Mahoma. Y por lo tanto, como Mahoma restablece el culto dentro de la Kaaba. Creo que se pronunciará como Kaaba, algo así. El caso es que, eh, simplemente dando como más datos, de lo que así en general sobre este asunto, este restablecimiento pues es moderno, puede ser desde el 600 en adelante, que es el tiempo de Mahoma. Se cuenta que en ese lugar, y no necesariamente desde Mahoma, sino por esos tiempos, pues allí hacían idolatría, o sea, no necesariamente era un lugar dedicado a Yahweh, pero sí estaba conectado con historias en relación a Abraham y a Ismael, pero era un lugar de culto pagano, digamos. Entonces se cree que antes era un lugar dedicado a la luna y al dios Sin. El caso es que sea como sea, y ese es tema para otro momento que la verdad no conozco de totalidad, y cuando lo investigue pues seguramente les haré más comentarios. Lo que sí sé es que por ahí es que tiene que ver la historia y la manera en que el pueblo musulmán, con todo respeto lo digo porque no conozco bien, pero como entienden que o se les ha contado o tienen su historia, que sucedieron estos hechos. Pero volviendo al tema bíblico, que sí conozco bastante mejor, el ángel dice: regrésate, Agar, todavía no es tiempo de que te vayas. ¿Por qué no debía irse todavía? Porque tiene que nacer el hijo. Tenía que nacer, tenía que nacer. Ella apenas estaba embarazada. Y en cierta manera le hace una promesa interesante, y es: no te preocupes, él va a vivir y sus descendientes. No te afanes por él. Regresa y sé sumisa. No es una descendencia que será cortada, como tú crees, no van a morir. Al contrario, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dice el ángel: has concebido, darás un hijo y llamarás su nombre Ismael. El término Ismael, ¿qué significa? Yahweh escucha, es equivalente al de Shmuel, de Samuel. Yahweh oye. ¿Qué escucha? Es el clamor de ella y del niño, ¿no?
Bueno, de ella, porque él no había nacido. No, entonces sí, sí, en el caso de que dice la tradición de que Ismael lloró y allí es donde viene el ángel, tiene que ver con la segunda vez que pasa algo similar. Y es que vuelven Ya es cuando los despide. Abraham los despide, ya el muchacho ya es grande, pues no es un adulto, pero sí ya es un jovencito. Y pues ella como que va a verlo, pues no voy a verlo morir. Y pues ahí es en ese momento donde las lágrimas sí estaban a flor de piel. Pues ella, mejor dicho, ella pasa por esta situación dos veces. Sí, en este caso embarazada, dura. O sea, imaginémoslo duro. Quién sabe, seguramente se fue, no sé si a pie, en camello, qué, pero dura la situación. Embarazada y en medio de un desierto, uff, una dura esa señora. Le dijo el ángel de Yahweh: aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción, la de ella. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la de todos contra él, delante de todos sus hermanos habitará. Dice, ese hombre que viene ahí es un hombre que va a ser eh, importante, va a ser un hombre de autoridad, un hombre de poder, y no se va a dejar de nadie, y todos van a ir contra él, pero él va a habitar en medio de sus hermanos. Y cuando averiguamos sobre los digamos, descendientes, los ismaelitas, exacto, que se mencionan en los textos, porque más adelante va a mencionar quiénes son los descendientes de Ismael. Permítanme leer lo siguiente. Eso es en Génesis 17:20. Dice aquí, dice, en cuanto a Ismael, también he oído de aquí que le bendeciré. Eso le dice el Señor a Abraham. 17:20. En cuanto a Ismael, te he oído, el Señor le dice a Abraham. Aquí que le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará. Haré de él una nación grande, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Ese es el punto clave que les mencioné así. En Abraham hay una promesa muy amplia, pero también hay una muy específica. La muy específica tiene que ver con Isaac, que desde el punto de vista musulmán es con Ismael. He aquí que le bendiciré y 12 príncipes engendrará. Haré de él una nación grande, pero establecí mi pacto con Isaac, el que Sara te dará por este tiempo en el año que viene. ¿De quiénes vienen de este Ismael? Viene Nebaiot, asociado con la tribu nabatea, que habitó en el noreste de Arabia. Los nabateos son famosos por la ciudad de Petra. Cedar, mencionado como una tribu árabe, prominente en las escrituras. Isaías 21 y Ezequiel 27 hablan de él, asociados con el comercio y la cría de ganado. Adbeel, probablemente vinculado a la tribu que habita cerca de la frontera entre Arabia y Mesopotamia. Mibsam, poco se menciona esta tribu en la Biblia. Misma, asociado con tribus nómadas árabes. Duma, vinculada a una región conocida como Dumat al-Jundal, en el norte de Arabia, mencionado en Isaías 21. Masa puede relacionarse con la región de Mesopotamia o una tribu árabe del desierto. Hadad, nombre frecuente en Arabia y también en Edom. Pudo haber sido una tribu del norte de Arabia. Temá, vinculada a la ciudad oasis de Taimá, en Arabia del Norte, es mencionada en Job y Isaías. Getur, asociada con los itureos, una tribu nómada al norte de Israel, mencionada en Primera de Crónicas. Nafish, poco se sabe, pero se cree que habitaba en el este del Jordán. Y Sedema, probablemente, habitaba cerca del este del desierto árabe. Entonces, esas son las tribus que se mencionan aquí, las 12 tribus de Ismael, que vendrían a ser grandes y conformar pues lo que es el mundo árabe. Con el tiempo terminan siendo esas tribus que abarcan el oriente desde una cultura desértica, de comercio, muy relacionada con Mesopotamia, con más adelante con los persas y pues con toda evolución que haya tenido que tener, es lo que podemos decir por ahora
de ellos. Por ahora, ver la fidelidad de Dios, que a pesar de que Abraham hace algo que pues, consideramos como que desde un punto de vista pues también un poco pues alejado, porque pues no sabemos qué significaba esto realmente en el corazón de Abraham, de su esposa, su familia, uno pues termina ahí diciendo una crítica también de cierta manera un poco superficial, no sabemos exactamente qué pasaba dentro de su casa, pero a grandes rasgos vemos pues si se hubiese esperado Abraham, ¿qué pasa si hubiesen esperado? La pregunta es cuánto hay que esperar, pero es que eso es lo difícil, y eso es el asunto de la fe, la prueba de la fe, la prueba de la fe. Solamente puede ser medida con el tiempo y la paciencia. Pero bueno, y a pesar de todo, este hijo no es desechado de parte de Dios, sino que le dice a Abraham, tranquilo. Yo he escuchado tu oración acerca de este hijo y ten por cierto que también será bendecido, será multiplicado, no te preocupes, pero la promesa de lo que hemos estado hablando, Abraham tú y yo, es con el hijo de Isaac, el hijo de tu esposa, Sarai. Concluyamos ya al cierre de este capítulo, el versículo 12 dice, será hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él, delante de todos sus hermanos habitará. 16, 13. Entonces llamó el nombre de Yahweh con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Aquí está entre Kadesh y Bered, Roi, ¿no? Ya nos menciona dónde estaba este lugar llamado Rosh, creo que era. No, no, donde ella estaba en el desierto de Ashur. Y ya sabemos que está entre Kadesh, es decir, más allá de la tierra prometida, desde la monte del Amorreo, que es Kadesh Barnea, y Beret, otro lugar que desconozco. ¿Cómo le llamó Agar al ángel? Veamos varias cosas que mencionaba. Le dijo el ángel, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. ¿Cómo si que el ángel le dice eso? Yo multiplicaré. Es lo que mencionaba. Este ángel del Señor, o la palabra de Yahweh, habla en nombre de Yahweh. Yo multiplicaré, yo bendeciré, yo haré, establezco mi pacto, ¿no? Ese tipo de frases las menciona pues un alguien que se identifica como la palabra de Yahweh o el ángel de Yahweh. No es algo de menospreciar. Tanto así que ella llama a aquel ángel y a aquel acontecimiento, este es lugar en que Yahweh me ha visto, porque sé que Dios me ve, tú eres el Dios que ve. Es algo muy hermoso para concluir, porque ¿quién era ella? Quizás era parte de la sociedad más menospreciada, oprimida y olvidada. Los siervos, los esclavos. ¿Quién ve por un siervo? ¿No? Y de repente ver que no se trataba de la grandeza de Abraham. Se trataba de un Dios que tiene la compasión, la misericordia de mirar por nosotros. Y oyó el clamor de ella y la aflicción de ella. Y la vio y la rescató. A ella y a su hijo. ¿Quién sabe qué relación haya tenido ella con Yahweh e Ismael con Yahweh? Pero vemos que, aun y a pesar de todo, el conocimiento del Dios de Abraham trascendió más allá de la tierra de Canaán, más allá del linaje de Isaac y por los pueblos, hijos de Ismael. Este conocimiento del viviente que nos ve también trascendió. Algo para reflexionar. Así que mis hermanos, independientemente de lo que sea hoy en día Ismael, de lo que haya pasado en la historia, sí hay mucho que pensar, mucho que pensar. ¿Qué de los árabes? ¿Y qué de esta historia? ¿Y qué del reclamo de la tierra prometida? ¿Y qué de esta guerra interminable? ¿Y qué de las diferentes perspectivas? ¿Y qué de tanto de hablar de un Dios que pareciera que todo el mundo conoce, pero nadie conoce? Pues el Señor no se esconde y Él nos ha enseñado que Él sí es
puede ser conocido y que Él es luz y que solamente accediendo a esa luz, a su verdad, podemos conocerlo. De resto, aunque nos llamemos y tengamos 100% garantizada nuestra sangre como hijos de Abraham, quizás no haya mayor diferencia. Es mediante la fe, es mediante pues este método, mediante la fe, que puede haber un lugar delante de Yahweh para nosotros. Así que mis hermanos, que Yahweh los bendiga, esperando que todos podamos ser reconciliados en Él, en Yahweh, en sus promesas, en su amor, en su gracia que ha prometido y que ha enviado. A veces el nacionalismo, el sectarismo, el fundamentalismo, la religiosidad, la cultura, la identidad nos hace extraviar tan fuerte que pretendemos que porque no ha sido mediante lo que nosotros creemos que debe ser, entonces la verdad es un error. Y ojo, ese es el peor de los engaños. No. Consideremos pues nuestra vocación, nuestra fe, y vemos si se ciñe a la verdad conocida de Dios. Que el Señor los bendiga y podamos pues avanzar con la lectura de estos capítulos. Shalom para todos, feliz tarde. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah,